Bueno, ¿cómo están chicos de segundo año de historia? Bien, ya saben quién les habla, el profesor Burgos. Bueno, quería dejarles este videito para explicarles un poquito los siguientes temas que vamos a ir viendo. Nosotros venimos viendo todos temas que tienen que ver con la Edad Media y a partir de esa expansión agrícola que vimos en la entrega anterior de actividades, vimos que esa expansión agrícola lo que hizo fue aumentar la producción agrícola, ¿no? Se habían disecado pantanos, se habían extendido los cultivos sobre tierras que no eran cultivables hasta ese momento. Entonces toda esa situación de nuevos inventos también que hay, como el cambio del buey por el caballo, como la aparición del molino hidráulico, como el arado que se transforma en un arado de hierro, deja de ser de madera y se transforma en un arado de hierro más fuerte. Todas esas cuestiones hizo que aumente la productividad. ¿Qué quiere decir que aumentó la productividad? Para que entendamos que aumentó la producción de comida. Bien, vimos nosotros que durante la Edad Media, durante la etapa feudal, lo más rico que podían tener esos señores feudales o alguien que vivía en ese mundo feudal eran las tierras. Bien, era una economía agrícola, una economía basada y relacionada en el trabajo en la tierra. A partir de esa expansión agrícola que se da, ¿no? Que empieza en el siglo XI y XII, todo eso va a ir llevando un proceso donde cuando comienza a haber más alimento, comienza a crecer más la población, comienza a haber un crecimiento demográfico en Europa, a crecer más la población. Y al necesitar menos mano de obra, menos trabajadores, campesinos, porque esos nuevos inventos hacían que esas áreas cultivables o la rotación de cultivo hacía que esa tierra sea más productiva, esa explosión que hubo demográfica hizo que haya mano de obra disponible. ¿Qué quiere decir mano de obra disponible? Que había gente que no tenía trabajo dentro del ámbito agrícola. Y acá se comienza a dar un proceso por el cual van a empezar a aparecer nuevas ciudades. ¿Por qué decimos que van a aparecer nuevas ciudades? Bueno, van a aparecer nuevas ciudades porque va a ingresar otra actividad importante que va a ser el comercio. ¿Cómo lo podemos relacionar esto que aparece el comercio? ¿De dónde surge el comercio y cómo aparece el comercio? Bueno, ¿qué pasaba? Ese crecimiento que hubo por esa explosión demográfica y esa expansión agrícola hizo que los dueños de las tierras tengan más recursos, más dinero, más productos para poder comprar otros objetos, por ejemplo, objetos de lujo. En ese momento, los sectores más ricos de esa sociedad, que eran los sectores feudales, los nobles, compraban, a ver, por ejemplo, seda para sus vestidos. Como esa seda no se producía en Europa, había que irla a buscar a Oriente, bien, a China. En ese momento tampoco había forma de conservar los alimentos como los conservamos hoy nosotros mediante la refrigeración. Entonces, ¿qué se necesitaba? Se comienza a demandar de la India condimentos, lo que se llaman especias, bien, que servían para no solo darle sabor a los alimentos, sino para conservarlos. Se los adobaba, se los cocinaba, se los adobaba y esos alimentos duraban más tiempo sin refrigeración. Bueno, así hay una serie de productos, bien, donde están la seda, donde están las especias, donde está la porcelana que servía para hacer utensilios para las personas más ricas, obviamente, donde aparece un comercio importante entre Europa y Asia. Se iba a través de caravanas comerciales, grupos de carretas que iban desde Europa a comprar productos a Oriente. Esos productos cuando venían, se traían aparte de esos productos, bien, se instalaban al costado de un castillo, al costado de una abadía, al costado de una iglesia, bien, en forma de ferias, tal cual las ferias que conocemos nosotros, que van por nuestros barrios una vez por semana, llevando alimentos. Bueno, en este caso esas ferias, claro que, porque las distancias eran largas, esas ferias se transformaban en ferias que se realizaban una o dos veces al año. Entonces teníamos por un lado la ruta de la seda, por otro lado la ruta de las especias, por el cual transitaban al llegar a esos lugares. ¿Qué pasó con el tiempo?
la permanencia de esas ferias, el asentamiento de esas ferias, dejó de ser esporádico y se transformó en permanente. Y fueron apareciendo las nuevas ciudades. De esa forma aparecen en Europa nuevas ciudades. Recordemos que durante el periodo anterior, que venimos viendo el feudal, la importancia no estaba en la ciudad, la importancia estaba en el campo, en todo lo que tenía que ver con la producción agrícola y el señor feudal con sus siervos que trabajaban la tierra. Acá empieza a aparecer una nueva forma productiva que va a ser el comercio. No es que no existía el comercio existió siempre, sino que se potencia el comercio. Ese aumento de expansión agrícola generó que se empiecen a demandar productos, como les dije bien, de Asia, y comience a potenciarse el comercio. ¿Qué pasaba con ese comercio? ¿Dónde se realizaba el comercio? Y como hoy en la actualidad, el comercio se realiza en las ciudades. Entonces, por la permanencia de esas ferias que iban 1 o 2 veces al año a buscar productos a Asia, la vuelta de esas ferias a Europa hacían que se asienten en un cruce de caminos, al costado, en la orilla de un río, al costado de una iglesia, ¿bien? O al costado de un castillo. Con el tiempo, la permanencia de esas ferias en esos lugares hicieron que se transformen las ciudades. Y dentro de la ciudad va a aparecer un nuevo sujeto que no estaba dentro de esa pirámide social que nosotros vimos en el mundo feudal, que van a llamarse los burgueses, que va a ser la burguesía comerciante. Esos hombres que se encontraban por afuera de ese sistema productivo agrícola y que se dedicaban al comercio, en las ciudades recibieron el nombre de burgueses. En la burguesía, en las ciudades van a aparecer nuevas formas de vivir, nuevas formas de conocimiento, porque estos burgueses, cuando empezaron a acumular capitales, a acumular riquezas, por ejemplo, crearon los bancos. Como acumulaban esos capitales y esas riquezas, vieron la forma de saber administrarlas mejor, de aplicar mejor la ciencia, y crearon las universidades, ¿bien? Y por un lado empiezan a aparecer también los gremios. Si ustedes se fijan, nuestra ciudad de Morón, van a ver que tiene la importancia que tiene y la cantidad de personas que aglutina, tiene que ver con que esa ciudad de Morón tiene comercios. También tiene los bancos y también tiene una universidad. Es decir, que todo ese conjunto de comerciantes, de banqueros y de conocimientos que transmiten la universidad, hicieron, por ejemplo, Morón no es una ciudad medieval, pero hicieron, por ejemplo, que las ciudades europeas adquieran esa importancia que tuvieron a finales de la Edad Media. Dentro de las burguesías había distintos burgueses, estaban los artesanos, estaban los comerciantes, estaban los banqueros, estaban los burgueses profesionales que eran abogados, médicos, que habían estudiado en la universidad, en esas mismas universidades que habían financiado los burgueses. Bueno, lo importante acá es entender también que dentro de los gremios, bien, la organización gremial, que podemos decir que eran los trabajadores, los artesanos, los panaderos, los zapateros, los herreros, todas las profesiones que se enseñaban, bien, tenían una forma de aprenderse, no era que cualquiera podía aprender, bien, porque formaron gremios. ¿Qué son los gremios? Organizaciones de trabajadores de una misma rama que defienden su trabajo. ¿Qué quiere decir que defienden su trabajo? Y que debía haber una competencia entre ellos justa. Por ejemplo, ninguno podía vender su trabajo más barato de lo que valía el valor de mercado, porque era una deslealtad hacia los otros compañeros de su gremio. También había roles dentro de esos gremios. A ver, estaba el maestro, que era el dueño del taller, ¿bien? Era la persona que sabía y podía enseñar el oficio. Estaba el oficial, que era una persona que conocía el oficio, pero que no tenía su propio taller. Y recién cuando adquiera los conocimientos para transformarse en un maestro, lo habilitaban a abrir su propio taller. Y por último estaban los aprendices. Los aprendices solo trabajaban a cambio de, aprendían, el oficio trabajando, a cambio de casa, bien, de tener un lugar donde habitar y alimento. Vivían en la casa del maestro. Una vez que ese aprendiz conocía el oficio, se transformaba en oficial, bien.
Eso es lo que vamos a ver ahora del material que les voy a enviar, de la aparición de las nuevas ciudades que va a dar origen al fin de la Edad Media. Les dejo un saludo y espero que anden bien.